Calderón y Peña Nieto, los causantes del apagón en el norte de México. Con los gobiernos de Felipe Calderón al de Enrique Peña Nieto, nuestro país se volvió totalmente dependiente al gas de Estados Unidos. Es por eso que la generación de electricidad también depende en gran medida a nuestro vecino del norte. Esa es la razón por la cual, tras la tormenta invernal que afectó a Texas y Nuevo México, nuestro país sufrió un apagón eléctrico que afectó a 4.7 millones de mexicanos y mantiene en Estados Unidos a más de 5 millones de personas de 5 estados sin electricidad. El apagón eléctrico que afectó al 66% de los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, en el norte y el noreste del país obedeció a la enorme dependencia que la generación eléctrica nacional tiene al gas natural de Estados Unidos, destino del que se importa el 95% de las compras externas, que en una década han aumentado nada menos que 275%, o 4.020 millones de pies cúbicos diarios adicionales, indicó, sin embargo, la periodista de El Economista, Carol García. A decir de la Secretaría de Energía, entre enero y septiembre de 2020 se importaron 5.479 millones de pies cúbicos al día, cuando en 2010 la cifra era de 1.459 millones de pies cúbicos. En el mismo lapso, la producción de gas de Petróleos Mexicanos Pemex se ha reducido en 49.6%, que son 2.484 millones de pies cúbicos diarios menos, ya que las cifras en el promedio de los 9 meses del año indicaron una producción de 2.530 millones de pies cúbicos al día. Por su parte, El Economista explicó que en la última década ha aumentado en 26% la demanda de crudo, que entre enero y septiembre fue de 7.998 millones de pies cúbicos diarios. México utiliza gas para generar alrededor de el 60% de su electricidad, comparado con 40% de Estados Unidos. México construyó gasoductos para aprovechar el gas natural barato de Estados Unidos, que a menudo es producto de la fracturación hidráulica en Texas, aunque México no permite dicha técnica en su territorio, dijo The Associated Press. La CFE reveló que la demanda de energía en Estados Unidos también creció a medida que las temperaturas descendían a lo largo de la frontera, causando precios mucho más altos. Agregó que los precios del gas se habían elevado de unos $3 por millón de BTU a $600 por cada millón en los días recientes. Aseguró que para el lunes al mediodía se había restablecido el suministro eléctrico a cerca del 65% de los 4.8 millones de clientes que se afectaron tras el apagón, principalmente en los estados del norte como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El director de la subsidiaria de CFE para las compras de combustibles, Miguel Reyes Hernández, indicó que lo ocurrido en Texas era una tormenta perfecta de factores que ahogaron las importaciones del gas que México requiere para hacer funcionar muchas de sus termoeléctricas. La demanda de energía eléctrica en Estados Unidos se elevó en un poco más de 20% en solo 4 días. Este incremento, precisamente asociado a las bajas temperaturas y obviamente al uso de la calefacción en los Estados Unidos, implicó un incremento en la demanda de gas natural por un valor y, por otro, precisamente por la caída en las temperaturas, se tuvo una disminución en la energía renovable, dijo. Explicó que los aerogeneradores tenían congeladas las hélices y que hubo congelamiento en muchos de los ductos e incluso en los pozos. Sobre ello, el especialista en temas de gas natural y exfuncionario de la Comisión Reguladora de Energía, CRE, y del Senagas, en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, Eduardo Prudhomme, dijo que el congelamiento de los ductos no generó la falta de gas natural, sino que el frío elevó mucho el precio. Hay disponibilidad de gas, no desapareció la oferta. Sí hay oferta, pero está carísimo. No es que nos cortaron el gas, no se cerró ninguna llave, dijo. Platicó a El Financiero que México tiene
24 interconexiones de gasoductos con Estados Unidos, principalmente ocupadas por la CFE y Pemex. Los que tendríamos que cuestionarnos sobre la dependencia con Texas es cómo está el puente de gas entre Texas y México. Entre hoy y mañana regreso a la normalidad, afirma AMLO. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los trabajadores de la CFE ya restablecieron el servicio en un 80%, por lo que estimó que la luz podría regresar al 100% de los afectados entre mañana y pasado mañana. Vamos a ser autosuficientes. Aprovecho para decir que por los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad ya se está restableciendo el servicio en el norte. Ya se ha restablecido el servicio para que haya energía eléctrica en un 80%, falta 20%, pero estimo que para mañana, pasado mañana, ya esté controlada la situación porque se está actuando, pero son lecciones que se deben tomar en cuenta, indicó. Explicó que estamos produciendo energía eléctrica con gas que se compra en Texas y con el mal tiempo y las nevadas se afectaron los gasoductos y además aumentó el precio del gas como nunca, como no se veía antes, de $3 por unidad a $200, 5,000% el incremento. AMLO cuestionó, ¿y qué nosotros no tenemos gas en México? Y él mismo respondió que se apostó a comprar el gas, hasta se dejaba que se quemara el gas en Campeche. El negocio era comprar el gas porque ahí estaba el moche, la corrupción, los sobornos con las empresas extranjeras. Recordó que en un gobierno anterior le compraron gas a Repsol de España. España no tiene gas, pero esta empresa hizo un acuerdo con el gobierno de Perú para comprar el gas y traerlo a México. Desde luego, no licitaron. Todavía no llegaban a acuerdos con el gobierno de Perú y ya estaban notificando que ya tenían el acuerdo con México para comprar el gas. Por eso fue el plan de los gasoductos, que era mejor traer el gas de Estados Unidos por los buenos precios y nos preguntábamos, ¿se va a mantener así? Y la respuesta era sí, por el fracking, porque prácticamente no cuesta sacar el gas y se va a mantener así porque va a ser más la producción que la demanda, añadió. El mandatario concluyó que ahora es cuando se siente que el país debe procurar ser autosuficiente y que es por ello que se está haciendo la refinería. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Presidente, Arturo Pavón, corresponsal de Chapucero, con Nacho Rodríguez. Pues vaya, en este banco que usted nos está planteando de ser incansables ante la lucha por terminar con aquellos rezagos en los que nos dejaron los neoliberales, pues debo hacer notar, ahorita que lo estoy meditando, yo nunca lo he visto a usted bostezar por lo menos aquí en las mañaneras, y eso es un ejemplo, yo creo que para todos, para que estemos siempre abusados en todo lo que tenemos que hacer por nuestro país. Presidente, nada más quería preguntarle si se puede precisar, es un orgullo que se envasen aquí las vacunas, pero también podríamos empezar a pensar en una vacuna mexicana para no depender del extranjero, como sucedió con Pfizer, que tuvo que suspender los envíos, o como sucedió ayer con la energía eléctrica que se le compra a Estados Unidos. ¿Es posible ya estar trabajando sobre una vacuna nacional? Sí, hay que buscar siempre la autosuficiencia, producir en México lo que consumimos, los alimentos, los energéticos. En efecto, lo de ayer, lo del apagón, ¿por qué se produce? Porque estamos produciendo energía eléctrica con gas que se compra en Texas, y con el mal tiempo, con las nevadas, se afectaron los gasoductos y además aumentó el precio del gas como nunca, como no se veía antes, de $3 por unidad a $200, 5,000% el incremento en el gas. Aquí vendría también la pregunta, bueno, ¿y qué? ¿Nosotros no tenemos gas en México? Se apostó a comprar el gas, hasta se dejaba que se quemara el gas en Campeche. El negocio era comprar el gas, porque ahí estaba el moche, ahí estaba la corrupción, los sobornos con las empresas extranjeras. Me acuerdo que en un gobierno le compraron gas a Repsol de España. España no tiene gas. Nada más que esta empresa hizo un acuerdo con el gobierno de Perú para comprar el gas de Perú y traerlo a México. Desde luego no licitaron. Todavía no llegaban a acuerdos con el gobierno de Perú y ya les estaban notificando que tenían el acuerdo con México para comprar el gas. Se compró ese gas, se tuvo que
suspender el contrato porque baja el precio del gas en Estados Unidos y ya no le convenía a la empresa traer el gas del Perú a Manzanillo. Y se arreglan. Todo esto afectando el interés nacional, la hacienda pública, porque baja el precio del gas en Estados Unidos. Entonces, se pensaba, por eso fue el plan de los gasoductos, de que era mejor traer el gas de Estados Unidos por los buenos precios. Y pues nos preguntábamos, ¿se va a mantener así? Y la respuesta era sí, por el fracking, porque prácticamente no cuesta sacar el gas, y se va a mantener así también porque va a ser mucho más la producción que la demanda. Bueno, en los últimos tiempos, en el periodo neoliberal, busquen ustedes a ver si encuentran un plan para extraer gas en México. No van a encontrar nada. No había una política para eso, porque se apostó a comprarlo. Ahora estamos sintiendo de que debemos de procurar ser autosuficientes. Es lo mismo con las gasolinas, con el diésel. No hay problema y además llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Pero imagínense si cuando se combatió el huachicol, que se tuvieron que cerrar los ductos y se trajo gasolina de Estados Unidos, si no nos hubiesen vendido la gasolina, ¿cuánto tiempo duramos sin gasolina? ¿Cuánto tiempo dura el gobierno con un bloqueo de que no nos vendan gasolina? Pues 15 días, un mes. Y ese entonces, en esa crisis, teníamos reservas de gasolina para una semana. Entonces tenían que estar entrando los barcos a Tuxpan, uno tras otro. Entonces, ¿cuál es la lección de todo esto? Vamos a producir. Por eso estamos haciendo la refinería, porque en la lógica tecnocrática, irresponsable, dice, ¿para qué? Haces una refinería, ¿para qué vas a producir la gasolina? ¿Y la puedes comprar? Tú dedícate a vender petróleo crudo. Ahí está el negocio. Y no toman en cuenta otras consideraciones. Es lo mismo que hicieron cuando abrieron el mercado, cuando el libre comercio, que se crearon condiciones pues de desigualdad, porque hubo una apertura indiscriminada y sin límites para introducir alimentos y dejaron el abandono del campo mexicano. ¿Qué decían? En un mundo globalizado podemos comprar maíz, podemos comprar lo que se consume en el extranjero. Además es más barato. Ese era el planteamiento. Pues no, tenemos que producir el maíz, tenemos que producir el frijol, tenemos que producir el arroz, tenemos que ser autosuficientes las gasolinas. Bueno, después de toda esta reflexión, sí, bueno, la conclusión es vamos a ser autosuficientes. El caso de la industria eléctrica, también aprovecho para informar sobre este apagón, es decir, que por los trabajadores, por los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, ya se está restableciendo el servicio. Ya se ha restablecido el servicio en el norte para que haya energía eléctrica en un 80%. Falta un 20%, pero yo estimo que para mañana, pasado mañana ya esté controlada la situación, porque se está actuando. Pero son lecciones, ¿no?, que debemos de tomar en cuenta. Y preguntaste en particular las vacunas, sobre, si es posible ya. Por lo mismo. Tenemos que tener nuestra vacuna. Esto lo está trabajando el CONACYT. Ya hay opciones, tanto de investigadores del CONACYT que están trabajando, como empresas particulares del sector privado mexicano que están también ya trabajando con este propósito. Cuando tengamos más información, le vamos a pedir a María Elena Álvarez Luya que venga, que es la directora del CONACYT, también con doctor Alcocer, con Hugo, los especialistas, y que nos hablen de la posibilidad de tener una vacuna mexicana. En los momentos difíciles de esta pandemia hemos aprendido a priorizar lo importante, el bienestar de nuestros seres queridos. Por eso en Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas contra el COVID-19. Mientras otros partidos gastan ese dinero en propaganda llena de mentiras, para nosotros por encima de todo está primero la salud de los y las mexicanas. Porque el dinero, como el poder, solo sirven si se ponen al servicio del pueblo. Morena, la esperanza de México. La cuarta transformación está poniendo fin a los excesos del pasado. Cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche.
No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. En los 90s, la mafia del poder ideó un plan siniestro para saquear lo que le pertenecía al pueblo. Y solo podían lograrlo si tenían el control del Congreso para modificar las leyes para que nada les impidiera hacer negocios a costa del pueblo. Fue así como priistas y panistas se unieron para aprobar las reformas con las que comenzó la etapa de privatización de los gobiernos neoliberales. Con esto, Salinas malvendió los bancos a sus amigos millonarios y privatizó cientos de empresas, malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos, quienes sintieron de manera inmediata los efectos de este golpe a la economía del país. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo. Solo pensaban en su riqueza y en fundar un régimen neoliberal que duraría décadas. Sí, hubieron prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización. Mientras unos cuantos vividores gozaban de sus riquezas, el resto tuvimos que pagar sus deudas y sufrir las crisis económicas. Lo que era de todas y todos pasó a ser de unas pocas familias que siempre han sido aliadas del PRIAN y se creían dueñas de México. En los sexenios siguientes, el PRIAN siguió privatizando el patrimonio de las y los mexicanos. Pero la Cuarta Transformación llegó a ponerles un alto. Nuestro movimiento le está devolviendo al pueblo lo que es suyo. Mientras los prianistas se aliaron con la corrupción, la alianza de Morena es con la gente. Este 2021, no dejaremos que regresen. Vamos a extirpar el PRIAN del país. Morena, la esperanza de México. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.